Bien, llevamos ya algunas semanas en el desarrollo del desafío de renovar nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Hemos identificado tres textos que han sido que nos han orientado en todo esto. Primero, porque es un mandato del Señor, es amarlo, ¿no? Con todo el corazón, con toda el alma, pero también con la mente. O sea, no hay manera de amar a Dios si ahí no está incluida tu mente, tu forma de pensar. Entonces, y lo importante de la mente es que lo que hay en mi mente de alguna forma se refleja a través de lo que yo soy, ¿no? Porque ¿cuál es el pensamiento del hombre? Así es él, así es él. Pero quizás el texto que más nos ha como sacudido es que la Escritura declara que nosotros, los hijos de Dios, los que hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿el desafío cuál es? El desafío es no que el Señor me dé la mente de Cristo. No, ya la tenemos. O sea, el desafío no es que Dios me dé la mente de Cristo. El desafío es operar desde la mente que me ha sido dada. Y para eso yo necesito, permítame una expresión así como fuerte, digamos, subyugar. Algo todavía más fuerte, aplastar, desaparecer mi forma de pensar. ¿Por qué? Porque cuando usted piensa como tradicionalmente ha pensado, usted se está cerrando a la manifestación de la mente que le fue dada. ¿Y cuál mente nos fue dada? La mente de Cristo. Entonces, yo les decía en días pasados que con este tema he tenido una lucha pidiéndole al Señor que me dé la capacidad de transmitir lo que siento que recibo de Dios en el momento en que voy a la palabra. Es a veces complicado, ¿no? Como poder transmitirlo, ponerlo en palabras. Y hemos identificado hasta ahora, bueno, entonces dijimos, ¿qué es lo importante? El cómo. Ya yo sé que tengo la mente de Cristo, lo sé porque es una declaración de la Escritura. Pero yo no lo siento, no importa si lo sientes o no, es una realidad porque es una verdad porque la Biblia lo dice. Entonces el asunto es cómo comienzo a manifestar la mente, a operar desde la mente de Cristo que me ha sido dada. Entonces, hasta ahora hemos identificado como dos momentos, dos estaciones en ese proceso. La primera es que yo necesito de entrada declararle una lucha a muerte, una lucha frontal contra mi antigua manera de pensar. Entonces tenemos una forma de pensar por crianza, por tradición, por formación, fuimos educados de esta manera, por la sociedad en la que estamos que piensa de una forma puntual, ¿sí? Entonces ahí está el primer gran desafío. Ojo, y hemos ilustrado este proceso con la vida de Moisés, ¿no? Moisés tiene una forma de pensar porque ha tenido una especie de formación dual. Moisés fue formado por su mamá biológica, sus padres biológicos, enseñándole la ley de Dios, enseñándole a conocer al Dios de Israel, pero luego, siendo muy niño, aún va a palacio y es criado como hijo de la hija de Faraón, ¿no? Entonces Moisés tiene esa formación y cuando él sale a identificarse con su pueblo, responde a la manera como ha sido formado. Mata a un egipcio, luego se autopromueve como juez en Israel para dirimir conflictos entre sus hermanos y todo se le viene en contra y Dios tiene que sacarlo de ahí, ¿cierto? Y Moisés va al exilio y con precio sobre su cabeza, el faraón quiere matarlo. Y durante casi 4 décadas Dios toma el proceso como de que toda esa formación de Moisés vaya saliendo de su cabeza. ¿Para qué? Para ser renovado. Entonces durante 40 años Moisés tiene que tener una lucha con su antigua manera de pensar. A estas alturas Moisés ya no piensa como un príncipe de Egipto. Ya ni siquiera piensa como un descendiente de la tribu de Leví.
Moisés es un pastor de ovejas, de las ovejas de su suegro, y solo ve desierto por un lado y por otro y ya. Pero digamos que Dios cumplió su cometido, ¿no? Sacó a Moisés de esa forma tradicional de pensar. Pero ese es simplemente una estación. ¿Qué sigue después de eso? ¿Qué fue lo siguiente que vimos ahí en ese proceso? ¿Recuerdan? ¿Qué fue lo siguiente que vimos? Nosotros ahora necesitamos conocer al Dios de la revelación. Y usted dirá, pastor, pero eso es una cosa muy trillada. Sí, indiscutiblemente. Pero yo les decía, aquí es importante marcar la diferencia entre conocer al Dios de la revelación y conocer la revelación de Dios. Entonces nosotros conocemos a Dios por la palabra, sin duda alguna. Ese es el principal instrumento a través del cual Dios se revela, ¿sí? Pero conocemos lo que Dios ha dicho y a veces no conocemos a quien lo ha dicho. Yo puedo conocer mucho de un autor. Usted seguramente tiene un autor a quien lee mucho y usted ya como que conoce ciertas cosas por lo que él lee, por lo que él escribe. Pero de pronto usted jamás se ha sentado a tomar un café con él. Nunca lo ha visitado en su casa, nunca ni siquiera lo ha visto, ¿sí? Ha leído. Entonces, yo me temo que a muchos cristianos les pasa eso con Dios. Conocen a Dios a través de lo que Él ha dicho, pero el asunto aquí es tener un encuentro con la persona. Con la persona. Repito, Moisés ha conocido a Dios a través de lo que sus padres seguramente lo instruyeron, ¿no? Él conoce a Dios. Él ha escuchado de las promesas de Dios. Él ha escuchado que el Dios de los cielos llamó a su padre Abraham y les prometió una tierra, y que su descendiente Jacob llegó a Egipto y ellos crecieron en Egipto y terminaron siendo esclavos, pero que Dios algún día los va a sacar de Egipto con mano poderosa y los va a llevar a una tierra de bendición. Él sabe eso. Lo ha escuchado toda la vida. Pero Moisés nunca se ha encontrado con quien dijo eso. Y eso ocurre en ese encuentro. Veíamos el domingo anterior cómo el texto nos dice que Moisés llega al monte de Dios. Y entonces puntualizábamos dos cosas fundamentales. Es clave llegar. O sea, es clave que tú identifiques el lugar de tu ubicación. Recuerda, fuiste sacado de las tinieblas y puesto en el reino de su amado Hijo. Tú fuiste trasladado. Vive con conciencia del escenario donde Dios te puso. Escúchame, tú no estás aquí, no estás allá en casa, sentado en la sala de tu casa, viendo a través de un dispositivo, una exposición. No. Entiende esto. Tú has sido puesto en Cristo Jesús. Fuiste sentado en lugares celestiales juntamente con Él. Ahí es donde estamos. Ese es el lugar de nuestra ubicación. Y hablábamos de las implicaciones que eso tiene, porque si tú sabes dónde estás, difícilmente actúas como actúa todo el mundo, porque eres consciente del lugar donde estás. Pero lo otro que apreciamos ahí en ese proceso es que Moisés debe pasar a lo que él sabe, de lo que él sabe a lo que él es, ¿no? Entonces decíamos, hay una información. Él debe pasar a una formación, o sea, ser formado. Pero para pasar de la información a la formación debe haber ¿qué? ¿Qué debe haber? Una transformación, una renovación, ¿no? Entonces, aquí quedamos. Yo les decía, tenemos un serio problema entre nosotros, y es que tenemos la información correcta. ¿Sí? Pero no pensamos de la forma correcta. No pensamos de la forma correcta. Usted tiene la información correcta, pero no piensa de la manera correcta. Y yo les decía, el gran desafío es comenzar a pensar bíblicamente. Comenzar a pensar conforme a lo que sé. Porque cuando yo comienzo a pensar conforme a lo que sé, es cuando mi mente se renueva y yo comienzo a manifestar la vida que ahora tengo.
Ese era el gran desafío. Y escucha esto. Pastor, entonces, ¿no es importante leer la Biblia? No, escuche. Sí es importante, vital leer y conocer la Biblia. Lo que quiero que entiendas es que no es suficiente. No es suficiente. ¿Y a qué me refiero? ¿Necesitamos otra lectura más? No, a eso no me refiero. Escúchame, los ateos conocen la Biblia. Es más, hasta los demonios conocen la Biblia. Entonces, conocer la Biblia no es suficiente. No es que no sea importante, es vital, es necesario, pero no suficiente. Moisés conoce al Dios de Israel, pero nunca ha tenido un encuentro con él. O sea, tú tienes que conocer la Biblia, claro que sí, pero necesitas pensar bíblicamente para que puedas tener un encuentro real con el Dios de la Biblia. Y escúchame, aquí viene el punto. Si mi conocimiento de la Biblia no provoca en mí la formación del varón perfecto, entonces no he sido transformado. Ese conocimiento no me ha servido para nada, o mejor, simplemente se quedó en información. Porque lo que tú sabes del Señor a través de la revelación debe transformarte. Porque si no te transforma, se quedó a nivel, y vuelvo y te repito, tú puedes sentarte con, y se los digo porque he conocido catedráticos de teología que son ateos, enseñan teología con una destreza, pero son ateos. O sea, te pueden enseñar lo que el texto dice, pero no creen en el Dios que el texto revela. Y te dicen, mira, esto tiene que ver con un episodio que sucedió acá, y esta escritura se formó con una tradición de yo no sé qué, y esto, y con una destreza pero no conocen y no creen en el Dios que reveló esta palabra. Entonces, repito, mi conocimiento de la escritura debe provocar en mí la formación del varón perfecto, de Cristo Jesús. Y ahí comienza a darse una transformación. Pero ojo, yo comienzo a menguar para que Cristo crezca. Pero la primera cosa que ocurre en mí se da a nivel de mi mente. A nivel de mi mente. Escúchame. Esto solo es posible cuando es renovada mi manera de pensar. Otra vez. Si lo que yo sé de la Biblia no desemboca en la formación del varón perfecto, es porque mi mentalidad no ha sido renovada. ¿Por qué? Porque el varón perfecto, que es Cristo, solo opera desde la mente de Cristo. ¿Sí? Yo no puedo manifestar a Cristo si sigo pensando como ángel o como un religioso o como un santanderiano o como un costeño o como un colombiano. No, eso no es. O sea, tú solo manifiestas a Cristo desde la mente de Cristo. ¿Ves por qué la importancia de que la mentalidad sea renovada? Porque no hay otra manera. Y bueno, en este punto dejamos a Moisés, o aquí dejamos a Moisés hace 8 días, ¿cierto? Descalzo, con su rostro cubierto y postrado delante del Señor. Así quedó Moisés, ¿cierto? En una absoluta humillación, por fin reconoce al Dios del que le hablaron tanto, y su única respuesta es caer humillado, postrado. Se quita el calzado. Él entiende que todo lo que ha construido, caminado, toda su agenda hasta ese momento quedó sin sentido, porque se encontró con la razón de la vida.
Y ahí está postrado delante del Señor, despojado de su agenda transitoria y de su agenda de toda la vida, en una postura de sumisión. Y es muy interesante, un detalle más que veíamos. Este hombre que nunca fue esclavo en Egipto, porque se crió en palacio, ahora se despoja de su calzado delante de Dios para hacerse un esclavo por voluntad. Mira qué bonito eso. Él nunca fue esclavo en Egipto, pero ahora ante el llamado de Dios se quita el calzado y se hace un esclavo voluntario delante del Señor. Entonces, conectemos con lo que sigue a continuación. Hay una sola cosa que quiero dejar en tu corazón en esta mañana. Hoy no vamos a avanzar más, pero hay una cosa que, vuelvo y repito, considero que es vital en la comprensión de esto de conocer a Dios, porque todos tenemos como una idea de cómo se puede dar eso. Y vamos a mirar qué nos dice la escritura en esta mañana. Capítulo 3 de Éxodo, estamos ahí en el verso 7. Capítulo 3, verso 7. Está Moisés postrado con su rostro cubierto, descalzo. Y dijo luego Jehová: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión de los egipcios, con que los egipcios los oprimen. Ve por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Paremos ahí. Otra vez. No pierde el hilo. Y si usted recién llega, hoy llega, entonces conéctese con el momento en el que estamos. Escuche. Moisés, después de 40 años de pastorear por un desierto, de pronto el texto dice que llegó. Y aclarábamos que llegó al punto en el que Dios quería tenerlo. Llega al monte de Dios, por fin se encuentra con Dios. Y es aquí donde durante toda esta semana surgió mi gran preocupación. Todos tenemos claro que necesitamos conocer realmente a Dios. Esto es lo que ocurre con Moisés. ¿Cómo se da? Entonces, bueno, yo necesito tener un tiempo con Dios, porque si no tengo tiempo con alguien, ¿cómo conozco a ese alguien, cierto? Si tú nunca te encuentras con alguien, ¿cómo lo conoces, cierto? Nunca hablas con él, nunca. Bueno, ahora hay hasta encuentros virtuales y todo lo demás, pero de cualquier manera tiene que haber un encuentro, porque si no, nunca llegas a conocer realmente a alguien. Pero nosotros, por ejemplo, hablamos de nuestra cita diaria con Dios. Eso que llamamos ¿cómo? Devocional, ¿cierto? El devocional. Y vamos a nuestro tiempo con el Señor, tomamos unos minutos, leemos la Biblia, oramos, en el mejor de los casos nos colocamos de rodillas por algunos minutos. Y hay momentos incluso que ese espacio se torna tan especial que hasta hay lágrimas, en algunos momentos especiales hasta hay manifestación de lenguas y todo lo demás. Momentos lindos de comunión e intimidad con Dios. Entonces la pregunta es, ¿por qué puedo concluir que realmente hubo intimidad? Porque la clave aquí es que yo logre una comunión íntima con Dios. Otra vez, Moisés conoce a Dios. Háblele a Moisés de Dios y él sabe quién es Dios. Él es el Dios de Israel que llamó a nuestro padre Abraham, el creador de él sabe. Vea, Moisés sabe tanto de Dios que es el que Dios usa para que escriba el Pentateuco. Todo el relato de la creación es pluma de Moisés. Ya, este hombre sabe de Dios, pero no lo conoce. Pero ahora se encuentra con Dios.
¿cómo podemos estar seguros que en ese encuentro hubo comunión íntima? Porque vuelvo y repito, ahí está la clave. Y esa es la clave. Otra vez, si tú puedes tener tu tiempo devocional, puedes orar, pero si no hubo comunión íntima con Dios, tuviste un bonito momento, una cita religiosa, parte de tu tradición, pero lo curioso es que ocurre muchas veces. Tú tienes tu tiempo devocional, ese cronometrado, todo lo demás y esto y lo otro, pero te levantas de tu devocional y sigues haciendo lo mismo. Sigues pensando de la misma forma. Tú no vas a tu negocio a hacer negocios con mentalidad bíblica, sino con mentalidad de negociante. Que tú eres un negociante y voy a hacer negocio, entonces voy con mentalidad de... No, escúchame. Porque tu mente tiene que ser renovada. ¿Sí? Y algunos de los ejemplos que pusimos el domingo anterior, y te encuentras con esto y tienes este desafío y entonces esto lo arreglas como se arregla todo en todas partes. ¿Por qué? Porque tu mentalidad no fue renovada. Tuviste un lindo momento con Dios, pero no experimentaste comunión íntima, porque la clave es la comunión íntima. Pastor, ¿y eso qué es? Allá vamos, téngame paciencia. Voy a tratar de darle una vueltica para que usted... Pero téngame paciencia, ¿sí? Hay un texto que ya vimos cuando iniciamos y quiero que repasemos una cosita allí. En Romanos capítulo 6, ¿recuerdan ese texto? Lo vimos cuando iniciamos este tema. ¿Recuerdan ahí en el capítulo 6 de Romanos? Pablo explica algo que pasó con nosotros, ¿sí? Capítulo 6, el versículo, creo que leímos desde el 1, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. ¿Y qué dice ahí? ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces decíamos, ojo, nota, ahí tiene que ver con que mi antigua manera de pensar debe ¿qué? Debe morir. Ahí lo ilustra o lo menciona claramente Pablo. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Por qué sigo pensando como siempre he pensado? Aunque tengo no sé cuántos años de venir a la iglesia. ¿Por qué sigo pensando como siempre he pensado? Porque esta forma de pensar no ha muerto. No ha muerto. ¿Sí? ¿O no sabéis que todos los que han sido bautizados en Cristo han sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué? Andemos en vida nueva. Mira, ahí está. O sea, yo fui crucificado juntamente con Cristo, morí, fui sepultado con Él y resucité con Él. ¿Para qué? Para andar en una nueva vida. ¿Por qué no se manifiesta una nueva vida? Porque hay algo en ese proceso que no se ha dado. Ya fue hecho por Dios en Cristo, pero no ha sido manifestado en mí. No ha sido manifestado en mí. Y luego dice, porque, verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza. Mire por favor el verso 5 un momentico, a ver si usted capta el detalle sobre el cual quiero llamar su atención. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que el viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo de pecado sea destruido y ya no sirvamos más al pecado. Verso 5 otra vez. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Escuche esto. Todos, creo que sin excepción, tenemos una convicción de lo que Dios hizo en Cristo Jesús a través de su muerte. ¿Sí? Celebramos Semana Santa todos los años. Recordamos que el Señor fue a la cruz, que murió por nosotros. Y al final de esa semana, de esa celebración, recordamos que también resucitó. Entonces todos de alguna manera estamos identificados con el evento de su muerte. El cristianismo tiene como centro la cruz, porque ahí el Señor entregó a su Hijo y ahí todos fuimos crucificados juntamente con Él. Hasta ahí está bien. Pero luego el texto dice, fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. ¿Y qué sigue? Así también lo seremos
En la de su resurrección. Si yo tengo claro el momento de la muerte, ¿qué debería ser claro también en mí? ¿Qué? O sea, yo debería vivir desde la vida del Cristo resucitado. ¿O no? Yo debería vivir desde la vida del Cristo resucitado. ¿Por qué me cuesta tanto trabajo? ¿Sí? ¿Por qué no puedo vivir la dimensión gloriosa del Cristo resucitado? ¿Usted nota qué elemento omitió Pablo en el versículo 5 que lo mencionó en los versículos anteriores? A ver, en el versículo 5 me está hablando de la muerte. Yo fui plantado juntamente con él en su muerte y también he sido plantado juntamente con él en su resurrección. ¿Qué elemento dejó de mencionar Pablo que lo menciona en los versículos anteriores? A ver. Allá en la casa, yo no sé si alguien me ponga allá en el chat y allá en cabina me digan si alguien la coge. ¿Qué elemento menciona Pablo en los versículos anteriores que no menciona en este versículo, que omite en el versículo 5? Por eso, pero eso lo menciona antes, menciona la muerte, menciona la resurrección, pero hay algo que menciona que no menciona en el 5. Se lo voy a leer. Incluso si lo ponen en pantalla ya se la pilla porque allí está en pantalla ya. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él. Yo ya les hablé de esto. Bueno, que si no se acuerda lo del domingo pasado, no se va a acordar de esto que se lo mencioné hace como unos 3 años, 4 años atrás. Es el tema de la sepultura. Porque uno entiende que Pablo habla de la muerte y de la resurrección, pero ¿por qué el Evangelio enfatiza tanto el asunto de la sepultura? Por eso, pero dice que morimos. O sea, ¿por qué tiene que enfatizarlo con el asunto de la sepultura? Es más, le voy a citar otro texto. Exacto, le voy a citar otro texto, mire. Allá en Primera de Corintios 15, cuando Pablo define qué es evangelio, porque si a uno le dicen que es evangelio, que Cristo murió por mí y resucitó, y que ahora yo debo identificarme con su muerte y vivir la dimensión del Cristo resucitado. Hasta ahí sería perfecto. Pero escuche, nota el capítulo 15 del primer libro de Corintios. Primero de Corintios 15. Ahora os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Les voy a definir cuál es el evangelio que yo he predicado. El cual recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo retenéis la palabra que os he predicado, si no creíste en vano. Vea, y aquí Pablo es bien, o sea, mire, escúcheme un momentico, les dice Pablo. Les voy a decir en qué consiste el evangelio. Si usted no tiene claro eso, usted ha creído en vano. O sea, hay algo que le falta. Y paso siguiente nos define el evangelio. Versículo 3. ¿Sí? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió conforme a la Escritura, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. O sea, el evangelio incluye que Cristo murió, pero también que fue sepultado y que resucitó. Venga, ¿cuál es la importancia de esto de la sepultura? ¿Sí? ¿Por qué hay tanto énfasis en esto de la sepultura? Yo les explicaba. Hay algo enquistado en la cultura judía que la Biblia misma nos lo transmite. Y es que la sepultura es vista como el escenario de comunión. Por eso era tan trágico que alguien no fuera sepultado. ¿Ustedes recuerdan cuál fue la gran petición de Jacob cuando murió en Egipto?
¿Cuál fue lo que le hizo prometer a sus hijos? Que lo movieran de Egipto y lo llevaran ¿a dónde? Al sepulcro de sus padres. Al sepulcro de sus padres. ¿Por qué? Porque allá está enterrado Abraham, allá está enterrada Sara, allá está enterrado Isaac, mi padre, allá está enterrada Rebeca, mi madre, y yo voy a estar allá. Para ellos había claro algo en la comunión, en la sepultura. Ahora usted dirá, pastor, pero eso es una especie de, ¿cómo le llamaríamos a eso? Como de tradición, sí, algo así. Listo, perfecto. Pero escuche, la sepultura es la mejor evidencia de que alguien ha muerto. ¿Sí? Fue sepultado. O sea, sí, parece muerto. Es más, a veces yo veo a algunos de ustedes ahí sentados y parecen muertos. Pero después de que se mueven un poquito, yo digo, no. O yo digo, no los han sepultado todavía están ahí. Entonces, pero, escuche, al sepultarlo, es quitado de la vista de todos. ¿Sí? Nota esto. Cuando tú llegas al Señor, esto no les va a gustar, y yo creo que no es la forma más ortodoxa de decirlo, pero cuando tú llegas al Señor, Dios no te quiere ver más. Por eso te hace nacer de nuevo, para que en ti se manifieste la vida de su Hijo. Entonces Dios no quiere ver a Ángel. Por eso me sepulta juntamente con Cristo, para que en esa comunión con Cristo yo sea plantado en la resurrección de Cristo. Por eso en el versículo 5 no es que Pablo lo omite porque no es importante, Pablo lo omite porque es obvio. ¿Sí? Ahora, solo resucita el que es muerto y sepultado. ¿Por qué a nosotros nos cuesta vivir la vida del Cristo resucitado? Tenemos claro que hemos muerto con Cristo, pero no hemos sido sepultados, no hemos vivido la experiencia de la sepultura, de la comunión íntima con Él, de desaparecer en Él para que Él sea manifestado. Esto es comunión íntima. Comunión íntima es cuando tú llegas a la presencia de Dios y puedes contemplarlo a Él y escuchar la voz de Él, pero en la contemplación de Él, tú eres transformado a su imagen. Dicho de otra forma, en la contemplación de Él, tú desapareces para que Él sea manifestado. El problema es que yo vengo, oro, a veces canto, lloro y todo eso, leo la Biblia, hasta me recito el versículo, pero salgo y sigo siendo yo. No pasó nada. O sea, tuve mi devocional, pero no tuve comunión íntima con Dios. Grábese esto, la comunión solo se da en la sepultura. Solo se da en la sepultura. Y por eso la sepultura es un elemento sine qua non del evangelio. O sea, no hay evangelio si no hay sepultura. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. O sea, no se brinque la sepultura. No se brinque la sepultura. Porque ahí es el lugar de la comunión en la que yo desaparezco de la vista para manifestar lo que me fue dado en Él. Es más, ¿esto es tan claro? Algunos aquí se lo deben saber de memoria. Hasta declaraciones tradicionales de la iglesia a lo largo de los tiempos. ¿Recuerdan el credo apostólico? El credo apostólico menciona: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Y menciona, y fue crucificado, muerto y usted se lo sabe, ¿cierto? Usted se lo sabe. Muerto y sepultado y descendió a los infiernos. O sea, esta es una comprensión clara
de la importancia del elemento de la sepultura. La sepultura responde al llamado de la verdadera comunión. No hay evangelio si tú no has experimentado una comunión íntima con el Dios de la palabra. Te puedes saber la palabra de memoria. Es más, de pronto antes hacías eso y ya no lo haces. Antes te emborrachabas y ya no te emborrachas. Antes eras un adúltero, ya no. Antes, sí, puede que hayan conductas que hayan cambiado. Pero tú necesitas tener una comunión íntima. Escuche esto. La sepultura es la bisagra entre la muerte y la resurrección. Por eso le decía hace un momento, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo vivir la vida del Cristo resucitado? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Porque pasamos de la muerte a pretendemos pasar de la muerte a la resurrección, pero no hay forma de pasar a la muerte, de la muerte a la resurrección sin pasar por la sepultura. ¿Ves? No hay manera. Pero nosotros queremos saltar de la muerte a la resurrección de una vez. No hay manera. Tenemos que pasar por la sepultura. Yo acepto y creo el sacrificio de Cristo, pero soy llamado también a disfrutar de la comunión con Dios en su sepultura. Y mira, si no hay comunión íntima, no hay manifestación del Cristo resucitado. Y solo manifiesto al Cristo resucitado, ¿desde qué? ¿Desde qué? ¿Desde qué? Que es operar ¿desde dónde? Desde la mente de Cristo. Desde la mente de Cristo. Ahora, hay una doctrina que yo sé, pero que no ha generado una transformación en mí. Por 40 años, Dios se encargó de desalojar a Moisés de todo vestigio de su antigua manera de pensar. Pero ahora que lo lleva al monte, la preocupación de Dios es exponerlo a la comunión íntima con Él. Dios necesitaba dejar de ser el Dios de la tradición de su pueblo y convertirse en el Dios de Moisés. Lo que Dios quiere cuando tú te acercas a Él en ese tiempo de devocional es convertirse en el Dios tuyo, en el Dios de Primitivo, en el Dios de Ariel, en el Dios de Jaime, en el Dios mío, en el mío, mi Dios. Es el Dios de la iglesia, el Dios de la Biblia, el Dios mío, que el Dios de la Biblia ahora se convierte en mi Dios. ¿Qué sucedió ahí? Y quiero mencionarte un par de cosas aquí para tratar de sistematizar un poquito este proceso, para que tengamos algunos referentes y poder recordarlo. Dos cosas que quiero que dejes en tu corazón en esta mañana. Primero, que es imperativo escuchar, reconocer la voz de Dios. Otra vez, es imperativo. Clave. Si tú tuviste un devocional de 2 horas, donde lloraste, donde cantaste, donde te tiraste al piso, donde te revolcaste, pero no escuchaste la voz de Dios. Pero yo oré y yo elevé mis peticiones y yo canté y yo hice esto y lo otro, pero no escuchaste la voz de Dios. No tuviste comunión íntima con el Señor. No tuviste comunión. Te lo digo así, sin rodeos, sin adornos. No tuviste 2 horas de una linda experiencia religiosa, pero no tuviste comunión íntima con el Señor. Es imperativo escuchar la voz de Dios. ¿Y qué de diferente tiene la voz de Dios para Moisés de la que había escuchado a través de la tradición?
¿Qué es diferente? ¿Sabe qué es diferente? Que Moisés había escuchado al gran yo soy de Israel. Moisés había escuchado al Dios que llamó a Abraham. Pero ese día Moisés escuchó a un Dios que le dijo: Moisés, Moisés. En forma inequívoca, este hombre entendió que lo que seguía a continuación era algo para quién, para él. Porque usted de pronto me diga: pastor, pero es que uno en un devocional lee la Biblia, y si uno lee la Biblia, pues está escuchando la voz de Dios. Claro que sí. Tú estás escuchando, tú estás leyendo el mensaje eterno de Dios. Pero no es de eso que te estoy hablando. Te estoy hablando de la voz de Dios para ti en ese mensaje eterno. Y aquí hay una pequeña diferencia. Yo debo reconocer la voz de Dios para mí en la palabra de Dios que leo. ¿Sí ves? Yo leo la palabra de Dios. La Biblia es palabra de Dios. Pero ojo, ¿recuerda el caso que te mencioné ahora de este profesor que se conoce la Biblia? La habrá leído muchas más veces que cualquiera de nosotros, pero no cree en Dios. No cree en Dios. Escucha, conocer la Biblia, saber la Biblia, puede ser un ejercicio intelectual. Tú lees la Biblia. ¿Cómo la lees? A través de una impresión visual, pones tus sentidos en el servicio de lo que estás haciendo y hasta te puedes memorizar los textos. Estoy diciendo que eso no es importante. No, por favor, no me malinterprete. No. Estoy diciendo que no es suficiente. No es suficiente. No es suficiente. Usted puede conocer la Biblia. Necesita reconocer lo que el Dios de la Biblia le dice a usted en ese momento en particular. Y por años, y mire lo que sucede aquí. Esto es fascinante. En el diálogo, Dios le dice algo a Moisés que todos hasta ese momento en Israel han esperado, pero que nadie ha visto. Todos por años han suplicado la intervención de Dios, pero han sentido que su clamor es estéril. Están aferrados a una fe tradicional. Han podido clamar a Dios, pero no han reconocido a Dios en medio de su clamor. Este hombre que ha sido vaciado de todas sus pretensiones, que ahora está postrado delante del Señor, escúchame esto, está viendo y escuchando lo que todo Israel ha esperado ver y escuchar durante 400 años. Él lo está viendo, él lo está escuchando, porque Dios aparece y le dice: ¿sabe una cosa, Moisés? Yo he oído su clamor. Este pueblo lleva 400 años orando y siente que nadie los escucha. Pero ahora Dios le dice a Moisés: yo he oído su clamor. Y es más, he visto sus afrentas, su dolor, su lucha. Y te anticipo una cosa: he descendido para librarlos. Ya eso está listo. Otra vez, allá en Israel nadie sabe esto. Ese hombre que está ahí está accediendo a algo que solo Dios sabe. Recuerda que te dije hace un momento, no, hace varios días, no sé cuántos. Te dije que en ese proceso, una cosa es conocer de Dios. Todos allá afuera conocen de Dios. Algunos para rechazarlo, otros para aceptarlo, pero todos conocen de Dios. Otra cosa es conocer a Dios. Pero un nivel mucho mayor es conocer lo que solo Dios conoce. Lo que solo Dios conoce. Hay cosas de ti que solo Dios conoce. Hay cosas que tú necesitas hacer que solo Dios conoce. Hay desafíos que tú vas a enfrentar que solo Dios conoce. Y lo espectacular de un momento de intimidad con Dios es poder acceder a lo que solo Dios conoce. El pueblo no solo está suplicando la intervención de Dios, sino que ahora Moisés sabe que Dios
ya intervino. He descendido para librarlos, para sacarlos de ahí y llevarlos a una tierra que tengo escogida para ellos. Wow. Y escucha, ¿ves? Porque aquí, esto es lo que quiero puntualizar. ¿Ves lo que quiero que identifiques de lo diferente que tradicionalmente hacemos en nuestro devocional? ¿Está mal que leamos la Biblia en el devocional? No, tenemos que leer la Biblia, claro que sí. Pero yo no puedo leer la Biblia como una más de las cosas que voy chuleando en mi devocional. Yo tengo que reconocer en la lectura de la Biblia la palabra de Dios para mí. Si ahí está el texto que miles de personas han leído a lo largo y que probablemente muchos están leyendo en ese mismo momento. Pero ¿cómo identifico lo que en ese texto Dios le dice a Ángel Encinales en ese momento que solo Dios sabe y a lo cual Dios me invita a tener acceso? Tú estás escuchando la palabra de Dios, pero necesitas identificar su voz para tu vida. Otra vez, conocer lo que Dios dice en la palabra basta con un ejercicio de comprensión de lectura. Pero identificar lo que Dios a través de su Espíritu me dice, eso solo es posible por el Espíritu. Solo es posible en una comunión íntima con Él. Y este es el inicio del proceso. Reconocer lo que Dios tiene para ti. Esto es comunión íntima. Solamente ahí llegamos al nivel de la comunión de la que estamos hablando. Repito, saber de Dios, conocer a Dios, pero conocer lo que Dios conoce. Este era el tiempo de la manifestación de la promesa. Y Dios se toma el trabajo de escoger a Moisés, vaciarlo por 40 años y luego traerlo a la intimidad para decirle: llegó la hora, Moisés. Allá nadie sabe, pero esto ya está listo. Ya. Tú te estás enterando en este momento. He visto, he oído, he conocido, he descendido, los he librado y los voy a sacar de Egipto. Muchos en Israel fueron formados en una fe que reconocía el poder sobrenatural de Dios. Pero Moisés ese día estaba accediendo a ver manifestado el poder sobrenatural de Dios. Y quiero, ya en esta recta final, te dije que te iba a mencionar 2 elementos, solo te he mencionado uno. Es imperativo reconocer la voz de Dios. Escúchame, reconocer la voz de Dios. Es imperativo reconocer la voz de Dios para mí, ¿cierto? Pero hay un texto que es, y yo creo que algunos de ustedes seguramente ese texto vino a sus mentes ahora, que incluso es el contexto de la declaración esta que ha sido como nuestro, digamos, la columna de toda esta enseñanza. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Esta expresión está ya en Primera de Corintios 2, ¿sí? Allá está esta expresión, nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero a la altura del versículo 9, Segunda de Corintios 2:9, aquí viene el texto clave. Escucha. Aquí por favor, regálame toda tu atención y pon todos tus sentidos, porque mi oración ha sido que tú puedas en tu espíritu capturar esto que he estado orando, que Dios me permita expresarlo en palabras. Versículo 9. Antes bien, bueno, el contexto anterior habla de que la sabiduría del mundo, de la sabiduría de Dios, que el mundo no conoció porque no sé qué y todo esto. Entonces dice lo incoherente que es. El hombre natural no va a poder entender nunca la sabiduría de Dios y esto y lo otro. Y llega a este punto, verso 9. Antes bien, como está escrito,
cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces llegamos al punto que queríamos llegar. O sea, cuando yo llego a un tiempo de comunión con Dios, ¿qué es lo que quiero reconocer? Lo que Dios tiene para mí. Mire, lo que Moisés está escuchando de Dios es algo que nadie ha visto, que nadie ha oído, que no ha subido en el corazón de ninguno de los de Israel. Y Dios se las está revelando a Moisés. Nadie en Israel sabe que Dios ya los oyó, y mucho menos que ya intervino. O sea, Moisés está accediendo a eso que dice Pablo aquí en Corintios. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Yo les pregunto, ¿cuántos quieren tener acceso a eso? Como 6, ¿no? Ya no 3, sino como 6. ¿Cuántos quieren tener acceso a eso? Ahora, por favor, ¿quiénes tienen acceso a eso? Venga, pero si lo acá, mire el texto. ¿Cómo? Mire qué simple y qué complejo. Ahora voy a explicar por qué. Es así de simple. O sea, esto está reservado para ¿quiénes? Ahora yo le pregunto, ¿usted ama al Señor? ¿Y entonces por qué? Tiene la pregunta, ¿cierto? Yo digo, Señor, pero yo te amo, ¿y por qué no cojo ni una, pues? O sea, como que nada, yo soy el último en enterarme de lo que usted está haciendo, pero yo te amo, Señor. Esto está reservado para los que le aman. Escucha, y esta es la otra afirmación con la que quiero que te vayas. La comunión íntima con Dios solo es posible con los que le aman. Solo es posible con los que le aman. Esto que hablamos, que está viviendo Moisés, comunión íntima, reconocer lo que solo Dios conoce y poder ver y poder entender lo que Dios quiere para mí. Yo me paro de este momento de mi devocional y voy a saber exactamente qué hacer, porque Dios me ha dado una palabra. Yo acabé de leer un texto y sé qué es lo que debo ir a obedecer, porque lo acabo de reconocer en la palabra. Yo salgo de mi devocional y sé con qué cosas debo cortar. Ángel, porque lo acabo de leer en la palabra. Para mí, no el texto. No, reconocí la voz de Dios para mí. Y tener acceso a eso es algo que Dios ha reservado para los que le aman. Porque estamos hablando de comunión íntima. Y no hay intimidad sin amor. Y usted sabe, cuando hablamos de intimidad en el contexto normal, popular, ¿cierto? Puede haber cualquier otra cosa. Pero hablar de intimidad solo es posible entre dos personas que se aman. Tener intimidad, comunión íntima con Dios solo es posible con los que le aman. Pero aquí es donde lo simple. A ver, aquí es, escúchame esto. Aquí es donde yo debo pensar bíblicamente y no como tradicionalmente pienso. Escucha esto. El asunto se complica cuando tú intentas definir amar a Dios. ¿Cómo amamos a Dios? Entonces uno dice, Señor, porque cuando tú sabes cómo amar a Dios, lo acabaron de decir, ¿cómo amamos a Dios? Bueno, no. ¿Recuerda lo que le dije el domingo pasado? Sabemos el texto, pero no pensamos bíblicamente. ¿Sí? Nosotros nos acercamos a Dios expresándole nuestro amor
como tradicionalmente lo hemos visto en la cultura. ¿Sí? Entonces, si esto está reservado para los que le aman, yo necesito expresarle mi amor a Dios. Entonces, en mi devocional, yo voy a hacer algunas cosas que expresen mi amor. ¿Cómo expresa el amor las personas en la cultura en la que estamos? ¿Cómo hemos sido permeados de ese concepto en la cultura? ¿Cómo se expresa el amor? Por ejemplo, si quieres empezar a amor, dile cosas bonitas, ¿cierto? Entonces llegamos, Señor, es que, y decimos cosas bonitas. Ahora, yo les pregunto, ¿eso está mal? No, no, no. Pero entienda, usted necesita llegar al corazón de esto. Necesita llegar al corazón de esto, necesita pensar bíblicamente, ¿no? Entonces empezamos a hacer, a elaborar frases bonitas, Señor, es que tú eres la luz que ilumina mi... ¿Por qué? Porque en la cultura, por favor, no, cuando estoy ilustrando esto, no lo estoy haciendo de manera ni peyorativa ni burlona. No, 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 si de pronto alguno lo percibe así, lo que quiero es que usted entienda el corazón de esto. ¿Dónde está? ¿Por qué es que sabiendo el asunto no lo vivimos? Porque en la cultura a nosotros nos dijeron, tú quieres expresarle tu amor a alguien, hijos, expresen el amor a sus papás, díganle lo importante que él es, digan, ¿cierto? Exprésale tu amor. Otra forma como en la cultura nos ha enseñado a expresar el amor, con detalles, ¿no? Entonces un detalle, y Señor, y yo, y entonces tratamos de tener detalles con Dios, ¿no? Y note que todas las cosas que se le vienen a su mente cuando usted piensa en expresar su amor a Dios, la mayoría de esas cosas están relacionadas con cómo hemos aprendido en la cultura a expresar el amor. No porque usted no se sepa el versículo, casi todos lo dijeron a una sola voz cuando les pregunté, ¿cómo amamos a Dios? Guardando sus mandamientos. Así de sencillo. Pero no, así no. Entonces, por ejemplo, una de las cosas, yo no sé si esto esté relacionado, pero una de las expresiones más populares, sobre todo en nuestra cultura, de expresar el amor es a través de las serenatas, ¿no? Hermano, no, es que esta no me para bolas, le tengo la solución, póngale una serenata. ¿Quién no sé, qué corazón no se quiebra ante una serenata? Porque esa parece ser, vuelvo y repito, en nuestra cultura como ¿no? Con eso sí usted mejor dicho. Y entonces, cuando pensamos en expresarle nuestro amor a Dios, entonces pensamos, por ejemplo, en cantar. Vuelvo y le repito, ¿está mal cantar para el Señor? No, pero entiende que no se trata de eso. Tú puedes darle la mejor serenata a Dios, incluso en medio de lágrimas. Pero si sales de aquí a hacer exactamente lo mismo que eras antes de que entraste, no tuviste un tiempo de comunión íntima con Dios. Y entonces dice, bueno, si tu devocional es muy acartonado, pon musiquita de esta de alabanza y entonces que el ambiente. ¿Y qué hacemos? ¿A qué apunta ese tipo de cosas? Nota, porque es un concepto muy de la cultura. A que ese sea como un ambiente romántico, ¿no? Y la música, hoy hay música para eso. Y por favor, ¿está mal eso? No, no está mal eso. No está mal eso. Pero Dios le dijo claramente a Israel, Israel no me amó porque no guardó mis mandamientos. Punto. Sacrificaban becerros, danzaba el pueblo delante de Dios, le ofrecían sacrificios, pero Dios dice, vea, estoy harto de eso. Me tienen hasta aquí, estoy hastiado de eso. Y lo dice claramente ahí mira el Salmo 81:11. Dice, pero mi pueblo no oyó mi voz. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no me quiso a mí. No me quiso a mí. O sea, este pueblo no me obedeció, no me amó. Amar a Dios es sinónimo de obedecer a Dios. Para nosotros, amar a Dios es sinónimo de muchas otras cosas. Y aunque sabemos el texto, amar a Dios es cantar a Dios, es llorar ante Dios, es esto y lo otro, ¿sí? Pero
Pero no, el Señor es claro. Y luego el Señor mismo lo dice ahí en los evangelios, Juan 14:15, cuando dice el texto que ustedes citaron: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre o al otro Consolador para que esté con vosotros siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede ver, porque no le puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. ¿Sí? O sea, tú tienes el recurso para amar a Dios. ¿Cuál es? La presencia del Espíritu en ti. ¿Sí? Pero otra vez, rico. Disfrutamos de un momento precioso de adoración. Cantamos lo que estamos con convicción creyendo. ¿Sí? Pero tú puedes cantar muy bonito. Tú puedes llorar, vuelvo y te digo, hacer en medio de todo un ambiente romántico en tu devocional, con velas aromáticas y todo lo demás, y esto y lo otro. Pero si la palabra no te llevó a responder en obediencia, no tuviste. Y yo tengo una preocupación. Y tengo que confesarles, esto afortunadamente en los diferentes movimientos de la iglesia ya ha venido cambiando un poquito. Pero hace solo unos años atrás, mucha de la praxis de la iglesia se sensualizó. ¿Sí? Si usted observaba, por ejemplo, casi todas las canciones, ¿no? Eran canciones que si usted se ponía a escucharlas detenidamente, usted podía sencillamente sacarlas del CD y dedicárselas a un hombre, a una mujer sin ningún problema. O sea, porque son canciones que evocaban ese tipo de cosas, del amado, de no sé qué, pero en el fondo no eran un desafío del reconocimiento de la manifestación de Dios en su Hijo Jesucristo y el llamado a yo vivir la vida de Él. Entonces, mucha de nuestra adoración, de nuestras prácticas, yo a veces, yo no sé si decir esto, pero a veces tengo problemas con todas estas cuestiones de bailes, de esto, porque a veces, vuelvo y repito, es más como una respuesta a cómo entendemos el amar en la cultura en la que estamos. Y vuelvo y digo, gracias a Dios, creo que por lo menos mucha de la producción musical de los últimos años es letras que exaltan, que declaran verdades bíblicas, que exaltan a la vida de Cristo, y creo que en eso hemos venido alcanzando un entendimiento. Pero hace, yo creo que unos 5, entre 5 y 10 años atrás, estamos permeados de toda lo que yo he llamado la sensualización del evangelio. Todo era como, no, como muy sensual, como que la idea es expresarle el amor a Dios, pero desde el modelo que aprendemos en el mundo de cómo se expresa el amor. No, vea, esto es, por eso te decía, es simplemente complicado. ¿Tú amas al Señor? Obedécelo. Punto. Punto. O sea, Moisés está ahí, postrado delante del Señor. Y el Señor se asoma y le dice, Moisés, te voy a contar algo que nadie más sabe. Llevan 400 años orando, ya yo los oí. Yo he visto. Y te tengo una primicia. He descendido para librarlos. Y entonces Moisés dice, uy. Y ahora le dice, pero ¿sabes una cosa? Es a ti a quien he escogido para que vayas. Ahí es donde comienza el problema. Ahí comenzó el problema. Porque vuelvo y digo, usted lee el texto y usted se aprende el versículo, pero el versículo le dice, y Dios no sé qué, y Dios te llama a perdonar y no sé qué, porque Él perdonó en Cristo Jesús, y tú dices, amén, gloria a Dios. Y te levantas y hasta repites el versículo. Pero ¿verdad que no te diste cuenta que Dios te estaba diciendo a ti que tienes que ir a buscar a tu esposo, a tu esposa, que tienes que ir a buscar a tu hijo, que tienes que ir a buscar a tu padre, a tu jefe, a tu compañero, para pedirle perdón? Era una palabra de Dios para ti. Entonces tú y esto, y hasta te acordaste de un canto que hablaba del perdón y lo cantaste en medio del devocional. Sí, pero no reconociste la voz de Dios. Aquí está Moisés. Uy, qué primicia la que me acaban de dar.
Luego el Señor le dice, Moisés, ¿sabes una cosa? Y te he llamado a ti para que vayas y liberes. Espere. Aquí viene la lucha. Y de eso vamos a hablar el próximo domingo. ¿Sí? Pero grabes esas dos cositas que vimos hoy. De la importancia de la comunión íntima. Tú necesitas reconocer la voz de Dios y responder, expresar tu amor en obediencia. El pastor no le gusta que uno cante en el devocional. No, canta. Pon velas. O sea, por favor, eso es lindo. Pero que tengas la absoluta certeza de que Dios te habló y que tú vas a obedecer. Cierra tus ojos un momento. Padre, gracias. Gracias por el desafío puntual, contundente, tu llamado hoy a través de la palabra. Queremos responder al llamado a la comunión. Ayúdanos, Señor. Que podamos en la comunión íntima pensar bíblicamente, sacar de ese momento especial todo eso que hace parte de la manera tradicional de pensar y te amemos, podamos amarte como tú esperas que te amemos, Señor, porque es a los que tú amas, a los que te aman, a los que tú tienes reservadas las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Gracias, Señor. Gracias, Dios. A ti toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.